Bienvenidos a Langoy Extra. Esta vez para centrarnos en algo que no se tocó en el programa principal, porque definitivamente el programa iba a durar 1000 horas. Vamos a hablar sobre, digamos, las influencias históricas que pudo haber tenido Andor y vamos a ir un poco por esa línea, y para eso hemos traído esta noche a un historiador y a un arqueólogo que son Hans y Sergio. Hola. Oli. Y un filósofo que es Diego. Buenas, ¿qué tal? Y yo que solo voy a hacer preguntas. Ahora sí, el inicio de un chiste, arranquemos. ¿no? Un filósofo, un historiador y un arqueólogo entran a un podcast. ¿De qué hablarán? De una serie de Star Wars. Que de Star Wars Ahora tiene sí, poco. yo quiero arrancar con la pregunta que tal vez a mucha gente quizás no le importe, pero considero importante de definir. Lo que vemos a través de las 2 temporadas de Andor es la historia de una revolución, de una rebelión. ¿Qué es lo que falló en ellos? Porque luego vemos que volvió el nuevo orden y puta la cagada, o sea, todo por las huevas. No sé quién se quiere lanzar. Es una rebelión. Ellos mismos se llaman rebelión, además. O sea, no están tratando de... Están tratando de volver a la república de antes. Entonces, como están tratando de volver a la república de antes, podría decirse, un movimiento regenerador o un movimiento, un movimiento que está tratando de volver a ese status quo de antes, ¿no? Previo al ascenso del imperio. Entonces no se le puede llamar una revolución, porque no está proponiendo ningún cambio radical, ¿no? Hay facciones que sí están poniendo cambios radicales, ¿no? Hay ahí dentro de la rebelión es un grupo bastante heterogéneo, ¿no? Entonces, como son bastante heterogéneos, tienen varias matices, ¿no? En los objetivos que tienen, ¿no? Y por eso se llama la Alianza Rebelde, porque es una alianza de grupos heterogéneos en los cuales tienes separatistas, tienes neorepublicanos, tienes revolucionarios profesionales, tienes mercenarios, y es un montón de grupos que se alían en contra del imperio, porque el imperio es obviamente lo peor para todos. ¿Algún ejemplo de rebelión, o sea, que conozcamos como rebelión en la vida real? Bueno, en sí todo lo que fue los movimientos en Europa contra el Tercer Reich eran rebeliones, pues, ¿no? O sea, si uno descarta a los partisanos que eran abiertamente comunistas o socialistas, el resto, o sea, de las resistencias simplemente era regresar al estado anterior, ¿no? Por eso yo diría más bien que, o sea, es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque Andor es quizás es el producto más político que ha salido de Star Wars, pero además carece de política en su contenido. O sea, uno puede decir, ¿cuál es la ideología, la posición de Mon Mothma? No tiene. Caviaraza. O sea, ¿cuál es la ideología de Luthen? No tiene. ¿Cuál es la ideología de So Guerrera? No tiene. O sea, si tú, más allá de los métodos que utilizan, que sí, pues son muy distintos, no hay un contenido político en ellos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que los haya, más bien que los debería haber, sino porque, o sea, es Disney, ¿no? O sea, en Disney no te van a poner nada realmente revolucionario, ¿no? Me recuerda más bien a esto de Mark Fisher, de realismo capitalista, ¿no? Porque no pueden pensar unas sociedades distintas. O sea, en última instancia, tanto el imperio como la república son capitalistas, solo que uno es como que más represor, ¿no? Te lo ponen, ¿no? Como que, ya impulsa la explotación, el genocidio y todo. Pero el sistema económico no cambia, ¿no? Por eso es que incluso la toma del poder de Palpatine es totalmente legal. O sea, a él lo nombra a petición del mismo Congreso, ¿no? O sea, como Hitler. O sea, Hitler toma el poder de forma legal. O sea, no hay un cambio, hay un golpe de Estado. No lo hace así. O sea, él lo nombran y va acumulando poder, o sea, Palpatine hace lo mismo, ¿no? Por eso sí, por eso igual diría que lo mismo que Hans, ¿no? O sea, es una toma es una rebelión, porque ninguno, y esto es un tema de los escritores, ¿no? Ninguno puede pensar porque en algo distinto al capitalismo, ¿no? O sea, a la forma. No lo digo esto como algo negativo, sino que es como es. Y en la industria de Hollywood, pues no hay nunca una propuesta diferente, ¿no? Lo único quizás distinto que sí se puede pensar así como algo diferente es en Star Trek, que es una sociedad como que súper avanzada, ¿no? Ya no hay dinero, o sea, ya, ¿no? El modo de producción es distinto. Pero fuera de eso, o sea, en Star Wars, en ningún momento de toda la saga, ni siquiera creo que en la Alta República y todo, se ha pensado de una forma diferente, ¿no? Sino es simplemente el tema formal político. Pero las condiciones materiales, todo eso son iguales, se mantienen, ¿no? O sea, la República tenía esclavos.
había pobreza miserable, ¿no? Los clones son un experimento genético, ¿no? Lo más el caso más extremo de, ¿cómo se le llama? Eugenesia. De eugenesia, claro. O sea, no son las máquinas perfectas de matar, ¿no? Y esa era la República, apoyada por los Jedis, ¿no? Y, claro, y entonces no hay diferencias, ¿no? O sea, por eso creo que, o sea, esta paja como han tocado ciertos temas, pero igual es como que todo dentro de la forma, ¿no? Si tú vas más allá de las actuaciones particulares, ¿no? De Mon Mothma, de Luthen, ¿cómo se llama? Organa y todos, no veo como que hayan buscado algo distinto más allá de que, bueno, nos suprimen mucho, ¿no? O sea, el único que por ahí medio que filtró con esa idea es Nemik, ¿no? Yo tengo que decir que justo Nemik tampoco habla mucho de eso. Más bien ahí, su discurso es lo más radical que puede decir un liberal, solo que la gente lo ha entendidido casi como si fuera un manifiesto comunista, porque dicen el manifiesto de Nemik, ¿no? Pero no tiene nada de eso. O sea, ya quizás lo puedo tocar un poco más adelante, ¿no? Pero es más allá de la escena que es paja y las palabras, ¿no? El discurso es bueno. No veo que Nemik haya planteado tampoco un estado de cosas diferente, porque su única queja es opresión. O sea, no te habla de condiciones económicas. Sí, es que si Nemik hubiera continuado vivo, de repente hubiera escrito algo sobre el cambio de las condiciones económicas. Sí, pero es la ironía de que Nemik muriera por un montón de plata, que le cayera un montón de plata encima y terminara aplastada por la plata es un poquito irónico, por lo menos, ¿no? Y esto en la línea. O sea, eso pudo haber sido quizás un chanfle o algo intencional, ¿no? Claro, que agarrara y se le cayeran todos los créditos encima y muriera aplastado por un montón de créditos después de una larga agonía, porque además lo intentan salvar. No sé si es a propósito o es simplemente casual, ¿no? Yo creo que sí es a propósito. O sea, es como que hay muchos simbolismos y que en todo caso el mismo Gilroy podría pensar que está hablando de algo muy radical, ¿no? Porque incluso él en declaraciones ha dicho, ¿no? Y lo mencioné también en un language anterior, ¿no? Cuando hablamos de la primera temporada, que él, el robo, ¿no? En Aldhani lo basa en un hecho histórico, ¿no? Que es el asalto en Tiflis que organiza Stalin. Entonces como que sí tiene conocimientos generales, no sé cuán profundos, porque bueno, el autor del libro que tú utilizas es un sionista, ¿no? Pero, o sea, hay conocimientos generales, pero yo creo que se queda como que en la forma, ¿no? O sea, que es llamativo, o sea, igual lo de Negmios, es como que muy simbólico, ¿no? Lo mata la plata, ¿no? Se le cae encima, en Gorman, ¿no? Se ve estas matanzas, ¿no? Directamente que han fabricado, en inglés, ¿no? Este término, fabricated consent, ¿no? Manufactured consent. Manufactured consent, exacto, ¿no? O sea, lo hacen, o sea, hay muchos símbolos que sí son en la forma muy radicales, pero que son solo eso, ¿no? Es forma, ¿no? Que igual que a paja, ¿no? O sea, a mí me ha encantado la serie. Claro, Diego, o sea, la serie... Espérate, Hans, que hable Diego también. ¿Cómo eres? Diego, ¿qué quieres agregar a eso? No, deja que se vayan en floro. Está interesante. Yo he venido acá a ver nomás, a robarte ancho de banda. Ya, no, yo encuentro, dale, o sea, yo me divertí un montón con la serie, porque la serie creo que ha hecho un buen trabajo en mostrar el lado más humano de una revuelta, ¿no? Lo voy a llamar una rebelión, ¿no? Mostrar el lado más humano, ¿no? El lado más de los combatientes, los sacrificios que hace uno cuando se une a una causa y una serie de cosas que, digamos, se resumen en el discurso de Luthen en la primera temporada, ¿no? Cuando dice todas las cosas que he sacrificado, he reventado el sol para ver un amanecer para un amanecer que no voy a ver, ¿no? O estoy condenado a usar las armas de mis enemigos, ¿no? Entonces, ese tipo de lado humano es lo que hace bonita la serie, ¿no? Claro. Y Luthen, el Space Lenin. Claro, Aparte, ¿sabes algo que también me parece paja? Lo pensaba ayer, que Star Wars, a diferencia de otras series, normalmente los personajes que te muestra son de alguna, no sé, no siempre, pero son de alguna forma, no sé si aspiracionales es la palabra que estoy buscando, pero son personajes que uno quiere ser, de alguna forma. O sea, tú cuando juegas a ser Luke, o juegas a ser Han Solo, o Darth Vader, etcétera, etcétera, etcétera. Y Andor lo que te cuenta más bien es la parte no sexy de la rebelión, porque nadie quiere jugar a ser Andor, ni nadie quisiera, creo, de chibolo, porque Star Wars es en esencia una historia o una fábula para chibolos. Nadie va a jugar a ser Luthen, nadie va a jugar a ser Biggs, nadie va a querer jugar a ser Krennic, Dedra, Cyril, y demás.
Y entonces, Bueno, Wilmon para sí, mí eso es lo... Winner. Ah, tú sí dices, eso de Herrera. Repoblando Sí, la galaxia, pues, ¿no? ¿Cuántos han muerto? Por ejemplo, Gringa que ve, gringa que... eso a mí me parece un valor agregado de Andor, que su historia está sobre personajes en los cuales Star Wars normalmente no se detendría o sea, salvo como para tenerlos ahí de fondo y decir, este loquito, y algo, y un poco más. Es que eso es lo interesante, ¿no? Una revolución en verdad está hecha de esta gente, ¿no? En verdad, yo me estaba matando de risa cuando salen los Maya Pai, porque los Maya Pai era básicamente, es una buena representación de un montón de chibolos voluntariosos que se unen a la revolución y no saben qué están haciendo, ¿no? Justo eso voy a mencionar, son los del primer arco de la segunda temporada. Sí. Los que, eso es lo que yo les quería preguntar, porque, o sea, sí he leído de gente que dice, ay, qué loco, cómo arranca la serie con una historia totalmente, alocada, totalmente improbable, pero en el contexto en el que están, entendería yo que a lo largo de la historia sí se han dado situaciones de ese tipo. O sea, los Maya Pai son básicamente tus estudiantes universitarios con blasters, ¿no? Y que lo primero que saben hacer es discutir entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que termina pasando, no? Se dividen en dos grupos y comienzan a discutir entre ellos y básicamente es como que, chicos, por favor, hagan una asamblea, regresen y después regresen para las cosas serias, ¿no? Pero mecha de centros federados, dices. Claro, o sea, me recordó las mechas de centros federados, igualita, ¿no? De la federación de estudiantes, ¿no? Es como decir, oye, un poquito más y va a salir acá carpetazo, se van a llevar las actas, ¿no? Estaban en esa nota, ¿no? Yo creo que ese es o sea, te muestra justamente esas diferencias y quizás, por ejemplo, el público gringo se alucina ya que están en su rebelión porque un congresista pone un cartel en contra de Trump, ¿no? O sea, huevadas realmente, ¿no? O sea, cuando tú ves que lo que implica una resistencia política real es algo mucho más peligroso, que requiere mucho trabajo, ¿no? Creo que, por ejemplo, leyendo, ¿no? Que cada semana salía pues los comentarios y leyendo al público gringo, no entienden la serie, porque no se trata solamente, creo que el mejor ejemplo son justamente estos chicos, ¿no? Que no sabían nada, que simplemente era pelear por pelear y discutían poco jueces, ¿no? Pero el trabajo, o sea, que tú tienes que hacer es largo, ¿no? O sea, Luthen o sea, tú entiendes que él ha estado organizando cosas de hace años, o sea, no es algo que tú vas a hacer de un momento a otro. Sí, disculpa Han, solo, o sea, como para cerrar la idea. Sí, dale. Y cuando tú ves cómo han sido los procesos verdaderamente revolucionarios en la historia, no es que tú te juntas con tus patas y dices, ya voy a hacer un golpe, pues, ¿no? O sea, esas son tonterías, o sea, no sucede en la vida real, ¿no? Yo no estoy hablando ahorita de la revolución rusa, ¿no? Si no, tú ves en el siglo XIX todas las revoluciones que han habido y que han fracasado, es como que tú quieres hacer algo del momento, y si tú no organizas nada, si tú no planificas, si no tienes una coherencia política detrás también, ¿no? Se te va a desarmar, te van a matar, te van a sacar la mierda, y es lo que le pasa a esos chibolos, ¿no? Es lo que les pasa también a los gormanos, que el pata, no me acuerdo cómo se llama el papá, ¿no? Que al final le pega un tiro a Cyril. Él estaba jugando, pues. O sea, es lo mismo que los chibolos del primer capítulo, solo que ya un tío que pensaba que, ya, qué bacán, ¿no? O sea, vamos a robar acá las armas y ya la gente se va a mover y todo. Y cuando ya las cosas se escalan, dice, no hay que ser violentos, no hay que parar. A veces como que jugando a ser revolucionarios, dice. Claro, pues, porque, o sea, implica muchas cosas, ¿no? Y él no se da cuenta, o sea, no se da cuenta de lo que termina desatando, ¿no? No se da cuenta de lo que implica, porque al final los hermanos, ese grupo de resistencia que es casi como un movimiento de liberación nacional, ¿no? Como un frente de liberación nacional, no tenía bases, o sea, se reunían en su salita, y de esa salita buscaban a ver quiénes eran los más radicales, ¿no? Por eso así, digamos, tienen a Cyril. Lo que los movía a ellos, y que justo ahora poco me han empezado a salir, no sé, lo que pasó, por ejemplo, con la izquierda en Ecuador o en diversos países, que usualmente lo que los une al final es un tema, nacionalista más que un ideario. Y en este caso de Gorman, claro, o sea, ellos estaban peleando por su nación, por Gorman, no necesariamente porque el imperio está cagado por tal cosa, entonces debemos desmantelar el imperio. No, o sea, no había una gran maquinaria de pensamiento, era básicamente nacionalismo y listo, vamos a defender nuestra tierra, que Gorman se respete. Sí, pero yo iría más allá, más que antes que nacionalismo, a ellos lo que les jodía era que les habían cagado el negocio.
Claro, no, pero Claro. bueno, de ahí ya se une, o sea, desde el No, es que, ciudadano o sea, lo que común voy es que o sea, el llamado nacionalista es como para intentar que todos te apoyen, ¿no? Como que, hay que defender la nación, no. Pero su motivación era, les habían cagado el negocio. Entonces, cuando ya ven que hay algo más radical, eso, digo, los escritores quizás ni se dan cuenta que lo han puesto, ¿no? Porque han usado de todos modos ejemplos históricos, ¿no? Para inspiración de cómo han sucedido realmente los hechos en otros movimientos, en otras revueltas, rebeliones, revoluciones. Pero como solo es el tema de su negocio, si el imperio no les hubiera cagado el negocio, no se hubieran quejado. O sea, era como, qué feo, tenemos nuestra plaza donde está el monumento, porque acá se estacionaron en la cabeza de la gente, ¿no? Pero no había resistencia, no había nada. Es cuando les tocan el bolsillo que ahí se empinchan, ¿no? Y cuando ven lo que implicaba, porque al final, cuando después de la masacre, o sea, más allá de que obviamente han matado un culo de gente y todo, o sea, ya están acabados. O sea, esa es una burguesía nacional que ya no existe, porque lo que va a continuar después es que Gorman va a destruirse como planeta. ¿Y qué van a hacer ellos? Nada, porque no conocían las implicancias y no estaban preparados para eso. Y es como que todos los movimientos, digamos, de liberación nacional, la burguesía no está preparada para eso, y por eso en todos lados, cuando ha habido un movimiento de liberación nacional, al final se han dado la vuelta, ¿no? Se han pasado en todos lados. Por ejemplo. Por ejemplo en México, la Revolución Mexicana. O sea, claro. fue una reforma agraria y al final 100 años de PRI. Uh-huh. Es lo que pasó. Lo que pasó en China. China no es revolucionaria hace... la verdad... Chapando carne, mano. Chaparon carne. No, que el pincho, el Partido Comunista Chino es totalmente pro empresarios, pues tiene billonarios. O sea, es lo que pasó en Vietnam, en todos lados. Es lo que pasó en Polonia. Por eso, o sea, y por eso es que creo que, justo como señalaba Hans, ¿no? Te muestran distintas etapas, distintos momentos y gente que no sabe qué va a hacer, ¿no? O sea, el único que la tenía clara era Luthen, pero tampoco tenía un objetivo político. Es como, por eso yo digo que esa es para mí en cuanto a escritura, ¿no? La gran debilidad, ¿no? Porque dicen, no, Luthen, Lenin, del espacio, ¿no? Sí, pero él no formó ningún partido, o sea, y no habló de un partido de que vaya a elecciones, no, sino como una organización política, ¿no? Sino que formó células, y ya, o sea, y porque él no tenía una ideología como tal, ¿no? O sea, no te lo muestran, ¿no? Claro, no se detiene tanto. O sea, la serie no repara en ese tema, es simplemente la gente está oprimida y necesita liberarse de esa opresión. Aparte, en realidad hay más que una debilidad, diría, es una de las limitaciones o de las características de Star Wars, porque si dotas a Luthen de una característica así, inevitablemente debilitas lo que es el producto o el resto del universo, porque ¿cómo explicarías entonces que un personaje como Luthen dota de una carga política a una revolución o a una rebelión, y luego esa carga política se ve, digamos, desafectado, drenada para el resto de lo que vas a mostrar después? Diluida, claro, porque episodios 4, 5 y 6 ya nada que ver con eso. Son No, y guerrilleros, no solamente eso, sino también hay un tema ahí importante, como dices, y yo estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Si tú le das una ¿cómo se dice? Un cariz político a esto, en verdad te estás matando la simbología de Star Wars, ¿no? La simbología de Star Wars es basado en este tema de la esperanza, ¿no? Y la esperanza encadenada bajo la figura del Jedi como el símbolo de la bondad y lo correcto y lo positivo y la luz y toda esa simbología, ¿no? Entonces por eso les gusta mucho trabajar con los símbolos, pero no les gusta ir más allá del símbolo en sí, ¿no? O sea, explicar por qué este símbolo es importante, ¿no? Por eso Luthen para mí me parece un caso emblemático, porque es la simbología, es el alma de esta rebelión, pero no te dicen al final por qué se está rebelando, ¿no? Más de hecho, allá, nunca te queda en claro qué es lo que lo hace, porque en el episodio en el que muestran el origen de Cleia, te lo muestran como superado, de alguna forma, o sea, como que la situación lo supera, lo abruma, pero no terminas de realmente entender como, ok, que esta fue la situación que hizo, él tuvo que de repente matar a alguien, o sea, como que es Cleia de alguna forma lo que lo saca a él de la situación, o sea, y es recién en ese momento como que te intentan completar a Luthen, pero yo, por ejemplo, en mi cerebro más bien lo que sentía era como, no sé si era necesario que te lo mostraran, y más bien simplemente creyeras y compraras el argumento de que este pata en algún momento de su vida se despertó y dijo, ¿sabes qué? Fuck the Empire, y como que vamos con esto y vamos a montar toda una red de suciedad y de
digamos, de, no sé, de telarañas, de conspiración y de espías, ¿no? Que creo, eso sí puedo pensar, por ejemplo, que es una debilidad. Todo, o sea, que, digamos, porque ese era el punto de Sergio, la construcción de Luten como emblema de la rebelión, o como emblema de algo más, no se puede sostener mucho más allá de los discursos que por ahí él pueda esbozar en la primera temporada y en esta frase, en estos intercambios de frases que por ahí tiene con Andor en la segunda. Sí es cierto que lo superan a él, pero por ejemplo sí me parece paja que la serie no en ningún momento te lo muestre a él como alguien que no es superado. Al contrario, te das cuenta que el pata en la segunda temporada ya se ve superado porque no está preparado para lo que realmente involucra lo que él estaba construyendo. O sea, como cuando de verdad las locomotoras de la rebelión empiezan a arrancar y el imperio empieza a resistir, Luten no se da abasto porque precisamente jamás pensó en la formación de base, jamás pensó en una estructura como tal de lo que estaba armando. O sea, era él y Cleia y nadie más realmente. Sí, yo creo que ahí es por ya el tema del mismo marco ideológico de los escritores, ¿no? Se nota, y no lo digo como de broma, ¿no? O sea, creo que, digamos seriamente, se nota que parten de hacer un análisis liberal. ¿En qué sentido? De que Luten actúa por un tema individual. O sea, él ve y que tiene que salvar a Cleia. Y te lo plantean como... O sea, igual me gustó cómo plantearon la relación, ¿no? No digo que no. Sí me parece que estaba bien escrito ese aspecto, pero, digamos, yendo a algo más profundo, te lo ponen como que él hace todo por Cleia. Como él mató a su gente, mató a su familia y la termina criando. Entonces, y aparte de lo que ha dicho Gilroy ahora último, ¿no? Que al final quien era Axis era Cleia, no Luten, ¿no? Ella era como que la que terminaba manejando, dirigiendo las cosas, y solo que Luten es el que tiene las capacidades, todo, ¿no? Entonces es la cara visible, pero bueno, la cara visible entre comillas, ¿no? Pero creo que ahí el tema es que los escritores plantean las cosas como decisiones personales. O sea, en los discursos te hablan de la opresión, de la gente, ¿no? Pero al final es como que todo depende de que Luten sintió pena por una niña, o todo depende de que Andor al final ve cómo tiene que él escoger y depende de él muchas cosas, ¿no? Depende de él, por ejemplo, que funcione bien el robo. Si no estaba él, el robo los cagaban, ¿no? Perdían ahí a todos, se morían todos. O depende de que Mon Mothma atraque que su hija no se sea sacrificada. O sea, yo creo que como se ve como que mucho decisiones individuales y más bien yo lo veo como que lo más fuerte, lo mejor de la serie es cuando se ve más bien en la gente, ¿no? O sea, la primera como temporada... Ferrix. Claro, lo de Ferrix es brutal, porque ahí tú ves como en sí, ya de forma bien clara, como el tema de la opresión, que es un tanto nebuloso creo también, ¿no? Pero cómo la opresión está afectando y se levantan todos, ¿no? O sea, ahí no hay un líder, no ha habido necesidad que Luten haga algo. O sea, Luten no hace nada. Ahí la misma gente se levanta y reclama, ¿no? Y lo mismo con Gorman. Independientemente de que les hayan dado la plata a los burgueses gormanos, la gente sale a protestar, ¿no? O sea, por eso es que creo que son los dos como que momentos más pajas, ¿no? Del contenido político de Andor, ¿no? No sé si, o sea, y acá no sé si los escritores lo han hecho adrede pensando en eso o que simplemente porque han usado ejemplos históricos han mostrado estos hechos, ¿no? Pero sí creo que ese es justamente un problema, ¿no? O sea, como que parten de esta noción de los individuos al final, ¿no? Claro, sí. Es un poquito la idea que muy liberal, hay que decirlo, muy de centro, de pensar de que toda revolución en realidad es una suma de actos individuales altruistas, ¿no? De que todos tienen que hacer, como que para llevar a cabo la rebelión hay que ser todos altruistas y todos tenemos que llevar actos individuales que nos lleve a este objetivo revolucionario, ¿no? Cuando la serie al final termina llegando a las conclusiones, a la conclusión correcta por las razones equivocadas, ¿no? Al mostrarte estos actos individuales termina mostrando de que la necesidad imperiosa de tener revolucionarios profesionales, gente que se dedica todo el tiempo a llevar la revolución a cabo. Eso es lo que es Andor. Andor es un revolucionario profesional, un tipo que está ahí ensuciándose las manos, haciendo todo tipo de misiones y todo tipo de cosas, no tanto primero para Luten, pero después ya para el organismo revolucionario oficial en Yavin, ¿no? Entonces, al mostrarte eso, medio que se contradice con los mismos hechos de que ellos mismos explican, ¿no?
Bueno, el real profesional ahí era So Guerrero. Es que Soder es tremendo personaje. Yo les había leído a ustedes, no sé si me estaban jodiendo, de que So Guerrera está inspirado en cierta manera en el Che Guevara. Eso O sea, yo había leído, creo que lo dice Gilroy, no recuerdo. Pero el nombre, ¿no? O sea, el nombre te dice, o sea, suena parecido, ¿no? Pero creo que el caso de So es también esto que habíamos hablado de... que está muy centrado en los simbolismos, ¿no? O sea, porque el Che Guevara hoy en día que es una mercancía, ¿no? Está en los polos de la gente, no saben quién chucha es, o lo acusan de que mataba niños en Cuba, ¿no? O sea, huevadas, ¿no? Pero eso no se parece en nada, porque, por ejemplo, en última instancia el Che Guevara era un comunista, o sea, y escribía de economía, y, o sea, era una persona que tenía un pensamiento político bien definido, bien claro. O sea, tú lo puedes criticar, posiciones que pueda tener o no, pero es como que... pero eso no tiene contenido político. O sea, creo que se centra más en la idea del Che como que alguien que luchaba. O sea, luchó en Cuba, ¿no? El Che luchó en Angola. La romantización de lo que es el Che, ¿no? Como tú dices. Claro, la romantización del guerrillero, ¿no? Pero So, lo más cercano que So es un terrorista. Y no desde la posición, digamos, no haciendo acá un juicio de valor, ¿no? Ah, ya sabía, Sergio, tremendo. O sea, claro. siempre ya sabía que querías hablar del barbón. No, más parecido más parecido a los Narodniki en Rusia, ¿no? Que era, claro, es que en el contexto de finales del 19 inicio del siglo XX, en Rusia había varios partidos de izquierdas, entre comillas, ¿no? Porque es algo muy amplio. Aparte de los socialdemócratas que eran Lenin, Martov, Trotsky, estaban los Narodniki, que venían de una tradición que ellos planteaban que el terrorismo como estrategia política. Y el terrorismo no en el sentido de vamos a poner coches bombas, no, sino de que tenemos que matar al zar. Y matan al zar. O sea, y matan a Alejandro III. Pero lo que termina pasando es que luego los capturan a todos, los cuelgan y el zar que viene hace más represión. Y ahí matan al hermano de Lenin. Entonces, ese es el terrorismo como estrategia política. Y So hace eso. O sea, acá no se ve, pero en el canon más extenso, So comete atentados, mata a figuras, pero esa es una estrategia política que no tiene futuro, pues, porque no cambias las cosas. O sea, porque matas a una persona, no va a cambiar. Si tú matas al zar, el sistema no cae. Claro, es como ahorita la gente que dice hay que meterle bomba al fujimorismo, pero puta, te vuelas al fujimorismo y no cambias nada, Más que eso, es que eso está más basado en los anarquistas del siglo XIX que pensaban de que actos de megalomanía, actos de magnicidios y otro tipo de actos espectaculares iban a llevar una conciencia revolucionaria en toda la clase proletaria. Entonces ellos pensaban eso. El anarquismo fue extremadamente popular a finales del siglo XIX y se cargó un montón de gente, ¿no? Y So Guerrera me acuerdo no me acuerdo en qué capítulo alguien le dice que era un anarquista o como que buscaba la anarquía. No anarquista, pero sí algo así como un separatista, una vaina así, porque el huevón no confía en nadie. Eso es en la primera temporada cuando habla con Luthen y claro, se chora y le dice. Creo que en la segunda también tienen el mismo diálogo cuando están hablando con él, porque me parece que hay un momento entonces, en la segunda no recuerdo si habla con Luthen. En la segunda con Luthen está con Wilmon. En la segunda lo que él habla es con Wilmon y luego con Mothman, ¿no? En ese que es el meme, ¿no? Tú no sabes dónde estoy, ¿no? Y dice, ay, pues te estoy viendo, ahí tienes. Te ve por tu casa. Dice, bienvenidos a Yeda, dice al fondo. Puede estar donde sea, ¿no? Si tú no sabes dónde estoy, estás en Yeda. Eso es mentira. Estás en Yeda. No, eso es mentira. Usted me está difamando. Ese mismo chiste parece calcado de Rogue One cuando era como que, sí, tenemos que buscar a So Guerrera. Es como que, pero nadie sabe dónde está So Guerrera. Sí, vamos a Jedha. Ok. No, y es loquísimo porque al final So Guerrera cumple este papel del anarquista anti todo, ¿no? Porque él no está contento con el imperio, pero tampoco está contento con el resto de la revolución, pero tampoco es que estén, pero también coordina con ellos y al final es como estos anarquistas que nunca están contentos con nadie, pero al final se unen porque saben que solitos no les alcanza. Alianzas electorales. Sergio, ¿alguna vez te mencioné que So Guerrera podría ser un anarquista y creo que casi me botas de tu chat? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo ahorita Hans? O sea, a mí me parece que, de nuevo,
queda en el símbolo del anarquismo, más que en el anarquismo como movimiento, ¿no? Porque incluso, digamos, si uno ve en el canon de Star Wars, a la gente de Saw, digamos, en su origen, lo más cercano serían incluso los talibanes. Claro. Porque a Saw y a sus partisanos los entrenan los Jedis, o sea, les dan plata. Y les dan entrenamiento militar, que creo que es lo más logrado desde un punto de vista así, ¿no? De revolucionario, de todo el contexto. Lo más logrado es el aspecto militar, ¿no? En la serie en general. Y es lo que pasó en Afganistán. O sea, Estados Unidos y la OTAN les dieron armas y entrenamiento a los afganos para combatir a la Unión Soviética, y luego eso es lo que terminó derivando en el surgimiento de los talibanes, ¿no? Y luego entraron los talibanes al poder. Y es lo que pasó con ISIS, ¿no? Gente de ISIS que fue entrenada por las fuerzas, por la CIA, por Estados Unidos, y en general así ha sucedido en un montón de movimientos en Medio Oriente en los últimos años. O sea, en su origen, esa es más la inspiración, ¿no? Y que incluso es como que muy evidente en esa escena de Rogue One cuando atacan en Jeddah, que además, o sea, tú lo ves y es como que fuera algo en Irak, ¿no? Porque o en Afganistán, así, en esa zona del Medio Oriente, porque es así una zona desértica y están encapuchados y tiran molotov. Entonces, por eso creo que lo que habíamos conversado al inicio, ¿no? Es más que toman simbolismos, no aspectos, o sea, cogen, pero como no hay tanto una coherencia, ¿no? Porque si ese es su origen, lo único que te queda claro al final es que si Soso hubiera sobrevivido, ¿qué razón habría tenido para dejar de pelear? O sea, ¿qué razón habría tenido para dejar de pelear contra la Nueva República? Si vuelve una cagada. Claro, de hecho, en realidad lo que te deja la sensación es, sobre todo si te pones a pensar que en Rogue One hay un momento en el que te queda claro que la rebelión, o sea, lo mandan a matar a Galen, a Andor, era como, en algún momento de repente, y si Sos se les iban a considerar en ¿sabes qué? Hay que bajarlo. Porque era una pieza que no encajaba precisamente dentro de lo que ellos querían que fuera la rebelión. Era más bien como un mal necesario, pero en algún momento, o a mí me da la impresión, es como, maña, ya, si este pata sigue así, pues en algún momento te lo tienes que bajar, porque no hay de otra, ¿me entiendes? O se moría o te lo bajabas luego, porque sí, como tú dices, o sea, la rebelión que él, o la lucha que él tenía iba como con cualquier frente que estuviera allí, no iba a detenerse solo si caía el imperio. No solamente eso, sino también es ese típico pata que hace y que su vida se gira alrededor de luchar. Entonces, cuando ya no hay más guerras, no saben qué hacer. Se inventan una guerra, se inventan una lucha que tienen que hacer. Entonces, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que continuar, ¿no? O sea, no les gustan las estructuras de comando, no está contento con este tipo. Y eso es lo que, como dice Sergio, lo mejor que hace Star Wars es el tema de la guerra, ¿no? Al principio la rebelión tiene que tener guerra simétrica, y después, mientras van ganando terreno, ya comienzan a hacer guerra más convencional, ¿no? Con tropas, con despliegues y con ocupaciones, en lugar de ser un poquito más asimétrico y hacer redadas y otro tipo de movimientos militares, ¿no? En el caso de Guerrera es que tienes un tipo que está acostumbrado a estos actos de violencia y esta forma de entender la galaxia de una manera súper violenta, y básicamente la guerra es su forma de vida. Sí. Sí, es cierto. Ahora, igual, digamos, siguiendo con el tema de los simbolismos en Andor, que hoy es evidente, no debería esperarse, me parece a mí, un contenido político detrás de un producto de Disney, que igual es algo en lo que creo que los cuatro estamos de acuerdo. Pero de alguna forma siento que aquí la apuesta también fue... me acuerdo que cuando grabamos en el programa hablábamos mucho de eso. También había una fuerte apuesta sobre trasladar ese simbolismo en Andor como una pieza más clave de la rebelión, que siento que evidentemente es porque pues, es el protagonista de la serie, es el... digamos, es el principal nombre dentro del cast y todo eso, pero yo siento, no sé si ustedes, pero pensándolo sobre todo en torno a esta narrativa funcional de la rebelión, que el concentrar el futuro o el éxito de la rebelión en él
en personalizarlo tanto, es para mí, por ejemplo, una debilidad de la segunda temporada. Y que de alguna forma te atas a lo que hasta ese momento parecía que querías esbozar o que parecía que querías construir en la primera temporada y todo eso. No sé ustedes qué les pareció eso. Sí, yo coincido allí porque justo después de ver los primeros episodios, conversando con Anderson, a mí, después de, sobre todo el segundo arco, a mí me pareció que no me estaba gustando tanto la serie en ese momento. Porque en la primera temporada, si bien Andor es el protagonista, tú ves otros, ¿no? Otros actores, quienes están, porque él no está en la rebelión, ¿no? Pero tú ves como que su viaje, ¿no? Su viaje de cómo él comienza a desarrollarse, digamos, políticamente. Entonces, primero porque tiene que escapar porque mata a unos guardias que además abusan de su poder, y luego lo apoya pues un robo y entiende por lo que la gente lucha, escucha a Nemik, ¿no? Tiene su manifiesto, luego va a la cárcel y ve cómo están siendo explotados y cómo es un sistema que nunca van a salir, etc. Entonces como que hay un viaje, y entonces el punto culmen de la primera temporada es cuando le dice a Luthen, ¿no? O me recibes o me matas. Entonces dices, puta, ya ha tenido un viaje donde él ha desarrollado una conciencia política. No está claro cuál es su posición política, no está claro muchos aspectos, ¿no? Pero ya hay una conciencia política que ha desarrollado. Luego viene la segunda temporada y el primer arco, Andor no es el protagonista, ¿no? Está simplemente ahí viendo cómo están peleando los cojudos, ¿no? Y cómo se los comen los animales. Hasta que llega y para rescatar a Vix y a Wilmon, y bueno, su causa muere, pues, ¿no? Y abandona a su robot. Pero en el segundo arco, él, o sea, será porque tuvieron que reescribir muchas cosas, porque originalmente iban a ser 5 temporadas, ¿no? Pero en el segundo arco yo siento como que todo ese desarrollo que tuvo en la primera temporada se olvida. Porque dice, no, yo no quiero pelear, yo no quiero hacer nada. Y es como que tienen que convencerlo. Y entonces él hace regañadientes las cosas. Y entonces ahí es como, no me gustaba, porque ha habido un contenido político que será muy simbólico, será como que bastante superficial, se quedará mucho en aspectos meramente formales, pero había algo, ¿no? O sea, y ya es lo máximo que uno le puede pedir a Disney también, ¿no? O sea, Disney no te van a poner pues a un revolucionario de verdad. Pero ahí había desaparecido todo eso, ¿no? Y luego ya en el tercer arco, cuando ve lo de Gorman es como que otra vez, ¿no? O sea, me parece como que tuvo que reiniciar ese viaje de desarrollar nuevamente una conciencia política. Y quizás ahí es un problema de que han tenido que reescribir las 5 temporadas en una, quizás. Pero sí creo que ahí es lo que justo tú mencionas, Diego, ¿no? O sea, como lo han centrado tanto en él, han querido contar muchas cosas en un solo personaje en esta temporada, ¿no? Y entonces me parece que Vix podría haber sido, ¿no? Porque como ella, podría haber sido este personaje que dudase, ¿no? Porque como ella había estado antes en la rebelión, o sea, ¿no? Ella desde el inicio, ya desde el primer capítulo, ¿no? Se comunicaba con Luthen, y que luego de haber sido torturada, ¿no? Tiene un viaje, ¿no? Digamos, de una historia personal que podría querer abandonar la rebelión, y luego retoma el sentido y es más, y hace estos sacrificios importantes, ¿no? De abandonar a su esposo, prácticamente, ¿no? Abandonar al padre de su hijo, pero quisieron meter muchas cosas en Andor, y ahí eso creo que fue muy, muy débil en ese, como que en el tránsito entre el primer y el segundo tercio de la segunda temporada. No sé qué piensan ahí. Sí, yo siento que aceleran mucho en el medio, ¿no? Yo siento que hay muchas cosas que quieren contar y por eso tantos elipsis de un año, de acá otro año, de acá otro año, y saltan mucho entre año y año, ¿no? Entonces, sí, siento que tratan de acortar los viajes. Yo creo que el viaje es que ningún viaje es solamente un solo camino, ¿no? Hay muchos tumbos en el medio que te pueden hacer sentir, te pueden hacer dudar. Yo creo que eso es algo cuando Andor siente de que ya está como que, oye, nos vamos, hay que escaparnos, hay que irnos de acá porque yo ya estoy cansado, yo ya estoy harto. Claro, es una persona que ha visto bastante, ¿no? Ha vivido bastante, ¿no? Y como que se siente un poco cansado porque el peso de la rebelión es fuerte. ¿Por qué? Porque él es un operario, él es el que hace que las cosas pasen, ¿no? Duda, ¿hay algún registro, o sea, en la vida real, de que, o sea, alguien haya dejado por escrito de alguna forma que se haya sentido así en medio de un proceso revolucionario o de rebelión? Claro, o sea, en realidad es lo más común. Es muy difícil si tú, o sea, que se continúe un proceso revolucionario, porque todo proceso revolucionario está siempre en las de perder, porque siempre vas a tener la represión del Estado y va a tener más dinero, más poder, fuerzas de seguridad. Cuando, por ejemplo, la Revolución Rusa, hubo 2 revoluciones rusas, ¿no? Una, la de 1905, que es aplastada, y luego la del 17, que tiene 2 fases. Pero cuando, por ejemplo, aplastan la Revolución de 1905, bueno, primero el zar accede, ¿no? A darles como un congreso, darles una constitución,
pero luego como se va desmovilizando la gente, se dan la vuelta y cierran el Congreso 3 veces, y cada elección nueva ponían más restricciones, hasta que al final solo podían ser elegidos pues sus causas, ¿no? Del zar, y comienzan a perseguir y a matar gente, ¿no? Entonces todos los revolucionarios rusos escapan, huyen, ¿no? Al resto de Europa y comienzan a abandonar, ¿no? Porque es difícil, o sea, en ese contexto justo en las memorias de Krupskaya, que es la esposa de Lenin, ella narra eso, ¿no? Compañeros que ya dejan todo. O sea, dicen, no, ¿sabes qué? Ya no tiene sentido y se ponen a chambear, ¿no? De cualquier cosa ya. O sea, ya abandonan la tarea política. U otros se van y se unen a partidos socialdemócratas de otros países. O sea, en Rusia, porque consideran que en Rusia ya no vale la pena. Y hay otros que se mueren. Se mueren en la miseria. Hay uno que se vuelve loco por estar en la pobreza y todo y termina suicidándose. O sea, todo ese periodo es tristísimo. Y por ejemplo, y no solo la Revolución Rusa, ¿no? Cuando también fracasan las revoluciones del 48, que fue un periodo donde hubo revolución en Francia, en Italia. Bueno, no era Italia, era Milán, Florencia, Venecia, Praga, en todos lados, y luego todos son aplastados uno por uno, huyen. Y muchos huyen a Estados Unidos, muchos alemanes huyen a Estados Unidos y abandonan, ¿no? O sea, ya veían que no valía la pena. O sea, es muy común. Y sí me gustó que hayan desarrollado algo así con VIX, pero creo que podrían haberlo hecho o haberle enfocado en ella su viaje en eso, ¿no? Que sea así, ¿no? Que se va no desilusionando, sino como que aceptando una derrota, ¿no? Y ya como que en ese momento cuando mata a su torturador es como que regresa, ¿no? Porque incluso se termina estando drogadicta, ¿no? O sea, me sorprende, ¿no? Que en Disney hayan puesto una drogadicta como un arco de personaje, ¿no? La drogadicción. O sea, estuvo paja. O sea, es uno de los personajes que más me ha gustado. En contraposición, creo que muchos elementos de Andor que sobre desilusión tendrían que haber estado en VIX o trabajado de otra manera, ¿no? Hans, ¿algo que quieras agregar a eso? Sí, que iba a decir todo eso de la Revolución Rusa, ¿no? Que muchos revolucionarios del 2006, 2005 no llegaron a ver la del 2017 o no participaron de la del 1917 porque muchos se fueron con sus propios pies, ¿no? Aquí también en el conflicto armado interno hubo gente que abandonó todos los grupos, los abandonaron, ya sean del Estado o ya sean los terroristas, abandonaron con sus propios pies, se fueron. En la Revolución Francesa también hay varios testimonios de gente que simplemente estuvo en una fase de la Revolución Francesa y después simplemente agarró, se cansó y se fue con sus patitas, ¿no? Entonces, no, eso se pasa a lo más común, ¿no? Y es común tener esos vaivenes, ¿no? Porque no es una cuestión constante, ¿no? El caso de Andor es diferente porque al final él es un operario, él es, digamos así, él es el oficial de inteligencia de toda esta gente. Entonces él tenía que tener esa chamba y tenía que tener digamos, ese papel oficial, ¿no? De que tenía que coordinar todas esas cosas, ¿no? Pero incluso tú lo ves, incluso tú ves un personaje como Luten que también tiene dudas y también tiene, por más que él continúe, porque claro, Cleia es la que maneja toda la red de Axis, ¿no? Y Luten tiene que continuar y él aún así está cansado, ¿no? En el speech de la primera temporada se nota que el tipo está cansado de tantos años de pelear y de conspirar y sigue haciéndolo porque, bueno, ya está acostumbrado, ¿no? Y está cansado. Y todo se cansa. Esa vida cansa, man. ¿Qué opinan de los comparativos entre Gorman y lo que he leído en algunos lugares, de que es un paralelo, una inspiración en la Francia ocupada por la Alemania nazi? Mira, yo cuando la vi la primera vez, la escena de Gorman, lo primero que se me ocurrió, más que la Francia nazi, que puede haber sido, también lo pensé un poquito, pero lo primero que busqué fue un episodio bien oscuro de la historia francesa, que es la rebelión de Lyon de 1831, que va a inspirar a Saint-Simon y a otros protosocialistas, ¿no? En Francia, que es la rebelión de los tejedores de seda, de Lyon. Y se rebelan por salarios, ¿no? Y se rebelan y mandan al ejército los liberales franceses que estaban a cargo, mandan al ejército y lo único que hace con el ejército en la ciudad es ponerse peor y hacen barricadas y toda esa cuestión. Me recordó a la comuna de París de 1870, más que a
al el episodio de los nazis, ¿no? Porque no es que haya sido como que ya están ocupados y hay una ocupación violenta desde el principio y hay una enemistad con el imperio, ¿no? No es que han agarrado y han peleado y han perdido y han sido ocupados, ¿no? Sino es una lenta ocupación que se da como parte del mismo imperio, ¿no? Sí, yo tampoco lo vi tanto como la Alemania nazi porque, o sea, creo que ahí un punto importante es que era un contexto de guerra, ¿no? En Gorman no había guerra. O sea, Gorman era parte del imperio. Entonces no lo vi tanto así. Yo creo que, como señala Hans, ¿no? Más es el levantamiento. Más que la comuna, o sea, yo sí creo que la comuna es muy, muy alejado. Porque el tema de la comuna es en la guerra franco-prusiana, ¿no? Es más y además la comuna es un levantamiento de clase trabajadora y pequeña burguesía, e instalan un gobierno de trabajadores, ¿no? En cambio en Gorman no buscaban eso, ¿no? En Gorman era como que, o sea, los líderes del movimiento, que es más como un movimiento de liberación nacional, ellos pedían, ¿no? Déjame otra vez con mi negocio, pues. Entonces sí creo que la analogía más es con estos levantamientos previos, ¿no? Incluso podría ser con la revolución de 1830, ¿no? Que es cuando tumban al rey Carlos X de Borbón y entra el rey Luis Felipe de Orleans, y es una revolución burguesa. O sea, no querían un cambio profundo, o sea, querían un cambio formal, ¿no? Y los líderes gormanos en ese que vemos, quieren solo eso, ¿no? O sea, lo que les molestaba era que tengan tombos ahí y que les caguen el negocio. No les molestaba el mismo sistema que los había hecho ricos, pues. O sea, tú lo ves, eran ricos. Y ya, ¿no? O sea, ahora no se ve cómo funciona el resto de la sociedad gormana. Solo vemos la posición de los líderes de un movimiento que sería análogo a un movimiento de liberación nacional, ¿no? Pero sí, yo no le veo tanto el tema, como digo, con la Alemania nazi, ¿no? Porque no hemos visto en Star Wars, por ejemplo, el tema de conquistas de otros países. Porque el imperio no conquista a ningún lado. Claro, es como que asume lo que ya era de parte de la república y... Claro, es un cambio formal. Acoplando. O sea, es que eso es lo más importante, creo que si uno quiere analizar como el discurso político que está detrás, ¿no? Que, como digo siempre, no tiene que ser adrede de parte de los escritores. Ellos ponen porque es su mismo marco teórico, ¿no? Pero el imperio no fue un cambio formal. O sea, cambiaron de nombre, pero el funcionamiento interno no cambió, o sea... Yo creo que el funcionamiento interno sí cambió, digamos que aparecieron más elementos de control, ¿no? O sea, tú tienes, ¿cómo se llama la organización esta que es la Gestapo del Imperio? La BSI. La BSI, ¿no? Tú tienes la BSI, que es tu típica organización totalitaria de control interno, ¿no? Que funciona como una especie de policía secreta y tiene sus espías y tiene sus elementos de escucha y toda esa cuestión, ¿no? Y que eso no existía en la República, ¿no? Ese es un pequeño giro de tuerca, ¿no? Imperial, ¿no? Pero eso es muy diferente a cómo funcionan otros elementos de control, ¿no? No busca la prevención, no busca la resolución de conflictos, sino busca la opresión, ¿no? Entonces, yo no sé cómo era... No tengo claro muy bien cómo era el asunto en la República previo a la Guerra de los Clones, pero al menos ahí, por lo poco que sé de esa época de Star Wars, era más como que sí, hay que negociar y hay que ver qué cosas se pueden hacer, ¿no? En cambio, el modelo imperial es un modelo de vigilancia y castigo, ¿no? Es un modelo de todo el mundo se tiene que portar bien y si no se porta bien te mandamos a cosas como Nakia 5, ¿no? Diego, creo que ibas a decir algo. Sí, o sea, yo de hecho creo que lo de Gorman en específico, no sé si es una referencia a algo como tal, pero estaba viendo que el mensaje final de Gorman, cuando ya están, digamos, cuando ya la masacre ocurrió y están enviando como mensajes por radio, estaba viendo que hay gente que lo señala como un paralelismo a los mensajes que... sacaron de Hungría en la revolución del 56, que es, ahorita acabo de chequear justo uno en YouTube, es igualito básicamente de ellos diciendo, y cuando ya los tanques soviéticos están ingresando a la ciudad, es casi palabra por palabra lo que ellos dicen de respecto al imperio. Que podría ser también capaz algo así, porque también por lo que estaba viendo
todo inicia a partir de una protesta que hay alrededor de una estatua que era simbólica aparentemente para un grupo de estudiantes y la policía abrió fuego, el Estado abrió fuego contra ellos. Pero creo que lo paja de Gorman en realidad, más que ceñirlo a un hecho en específico, de nuevo volviendo al tema de simbolismos, es lo mucho que resuena, me parece, para distintas realidades. El concepto de... Que a veces lo he escuchado en protestas, incluso aquí, la de todo el mundo está mirando, que ellos creo que lo utilizan como toda la galaxia, toda la galaxia está viendo lo que pasa en Gorman, que va desde los gritos que había para la guerra contra Vietnam, la de The Whole World is Watching, hasta igual tipo lo clásico de cada protesta cada vez que hay una matanza o hay alguna injusticia, ¿no? Hasta el mismo hecho de la represión, creo que cuando lo hablábamos en el episodio de Anderson, o sea, era desde el hecho de que coloques a gente inexperta en las filas de las fuerzas de represión, digamos que te tomes el tiempo con la cámara para que enfoques eso, hasta cómo empieza todo, que es básicamente como con una trifulca armada por el propio Estado, como una excusa para reprimir. Yo creo que más que nada busca ser como una suerte de símbolo de esto es algo con lo que todo el mundo va a resonar, como que no necesariamente históricamente te estoy apelando a algo en específico, sino algo que tan general que tristemente como que de todos lados van a decir, oye, esto yo lo he visto, este es el 14N, este es el tal, etcétera, etcétera. O al menos yo lo entendí así, Gorman. Hay algo que quiero agregar ahí. El director de estos 3 episodios, centrados en la matanza de Gorman, es Hanus Metz, quien es un director canadiense que además ha hecho documentales y tiene 2 que hablan de la guerra. Uno es sobre soldados daneses que van a Afganistán y el otro es sobre las guerras que ha habido en Dinamarca. Así que yo entiendo que el manejo de esas secuencias es básicamente un momento de guerra, o sea, y se ve bien bacán. Y lo otro que quería acotar, que esto ya son teorías locas, pero lo que pasa es que en México hubo una matanza muy similar en la plaza de Tlatelolco, donde, o sea, el modus fue el mismo, ¿no? O sea, como dice Diego, es una vaina que tú puedes reconocer en realidad que puede haber pasado en varios países. En el caso de Tlatelolco, hubo gente manifestándose en una plaza, cerraron todas las vías de escape, infiltraron gente. Y de los infiltrados alguien iba a dar la señal para que empiecen a disparar. La cuestión es que la señal en realidad era para que les disparen a ellos mismos, obvio ellos no sabían, para tener una excusa para poder reprimir, ¿no? Para decir, miren, nos están matando, los manifestantes nos están matando. Y bueno, por ahí las voladas decían, ¿no? Que quizás, tal vez, quién sabe, Diego Luna por ahí haya metido mano para que sea también parte de la inspiración. Pero nuevamente ahí sí no tengo fuentes. Sí, yo justo iba a comentar eso, ¿no? Lo de Tlatelolco, porque también lo había visto de pasada en un comentario en Twitter, ¿no? Que están comentando unos mexicanos. Yo no conozco de fondo, pero lo poco que había visto justamente es eso, ¿no? Que fue armado, ¿no? Pero, digamos, también en línea con lo que dice Diego, ¿no? Al final son como que muchos elementos que te permiten identificar de represiones en varios lados, ¿no? O sea, podemos hablar incluso acá en Perú, ¿no? Este tema de los... De los policías jóvenes, ¿no? Acá en Perú, cuando ocurrieron las masacres del gobierno de Dina, mandaron a los militares que murieron, eran chibolos, que los mandaron a cruzar el río y se murieron ahogados y luego fueron utilizados como que miren, los terroristas han matado a los jóvenes soldados que luchan por su patria, y es como que no, pues es una estrategia finalmente, ¿no? Y ocurre en todos lados, tanto el ejemplo soviético que ha mencionado como lo de Tlatelolco, que es el gobierno mexicano democrático de toda la vida, como hoy en día, y quizás lo más resaltante hoy en día es lo de Gaza, ¿no? Que también definitivamente Gilroy y el resto de escritores lo han tenido en mente y por eso han soltado el genocidio, no sé cuándo en Disney ya no habló de genocidio, ni siquiera cuando Anakin mató a los Tusken hablaron de genocidio, bueno, en ese tiempo todavía no era Disney, pero con el tema de los de Gaza, por ejemplo, también tenemos este caso de cuando hace unos pocos años, 2017, 2018, no recuerdo, que hicieron la marcha del retorno, ¿no? Que fue una marcha pacífica, que fueron en Gaza, ¿no? Hacia las rejas, y francotiradores israelíes mataron niños directamente, ¿no? Y apuntaron a los paramédicos. Y es lo que ha pasado acá, ¿no? O sea, han apuntado directamente a los civiles y luego han metido de excusa como que no, han atacado a los policías, han atacado a los soldados. O sea, sí creo que
o sea, específicamente ahí ha habido una inspiración de todos modos para hacer un mensaje el tema de Israel, y no por lo de ahora específicamente el genocidio que está sucediendo en este año y medio, sino porque en general está sucediendo desde hace 70 años, ¿no? Y es un tema crucial y por lo menos en el ambiente estadounidense está a la orden del día, ¿no? Quizás acá en Perú no es tan conocido o no se le da tanta importancia, pero en Gringolandia sí, ¿no? Entonces han sumado todos esos elementos, ¿no? Y bueno, que suelte genocidio, ¿no? Porque no toda masacre es un genocidio. Yo creo que en el caso de Gormanos, por ejemplo, por como está planteado, no es un genocidio, pero es lo de menos, ¿no? O sea, no tiene que ser un genocidio para que sea una masacre. Pero en el chat. No, pero justo, claro, pero yo justo dije eso, o sea, no es un genocidio, no buscaban eliminar a los gormanos, pero eso es lo de menos, no importa si buscaban eliminar a los gormanos como etnicidad, la cosa es que querían expulsarlos. No querían eliminarlos como, o sea, no los querían eliminar como sociedad o lo que sea. Van a hacer volar su planeta, o sea, lo de menos, si matas unos cuantos al principio es lo de menos. Igual al final... La volada del planeta es genocidio. No, claro, es que lo que voy es que, por ejemplo, hoy en día se discute mucho el tema de si algo es genocidio o no es genocidio, o por ejemplo, Fujimori Fujimori no fue un genocidio, ¿no? O sea, una cagada de persona que mató a un culo de gente y todo, pero no era genocidio, pues. O sea, o también dicen, no, Abimael genocida, Abimael no era genocida, o sea, una cagada de persona, no era genocidio, o sea, no buscó eliminar a la población peruana sistemáticamente. O sea, el tema es que, o sea, genocidio es un término legal que tiene que cumplir una cierta cantidad de condiciones. Ni siquiera la ONU ha calificado genocidio los que podrían calificarse genocidios en las guerras yugoslavias, ¿no? Creo que solamente la masacre de... Hay una bien conocida que ocurrió en Bosnia, no recuerdo ahorita su nombre, Srebrenica, la masacre en Srebrenica se consideró como genocidio, pero las otras masacres ahí en Bosnia no, porque no se demostró que realmente hayan buscado eliminar sistemáticamente. Entonces, eso es lo de menos. Por eso creo que cuando se habla de esas discusiones de genocidio es como que para darle una categoría como que, es el más grande crimen cometido, pero tú puedes meter 2 bombas atómicas en Japón y es un crimen aún mayor, pero no es genocidio. O sea, legalmente no lo ves, pero es lo de menos, y eso no es un genocidio, sino que es específicamente que estás masacrando un culo de gente, ¿no? Yo creo que aparte es la carga simbólica como cuando la gente utiliza a veces las palabras por el peso de lo que la propia palabra en sí misma engloba, y ya es como, maña, ok. Y en el caso de Star Wars y el caso del discurso de Mothma obviamente y creo que en Estados Unidos les resuena bastante porque, en fin, todo es Trump, y era como, ya, genocidio, y es como, ¿qué? Star Wars, este es un discurso que claramente es una alegoría o es una referencia a lo que nos está pasando a nosotros y bla, 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 así que yo lo entendí por ese lado, o sea, sí entiendo lo que dice Sergio, de que claro, estrictamente no vendría a ser un genocidio, pero dentro de Star Wars no importa, porque lo importante era como insertar la palabra, y aparte de ser la primera vez, ¿no? Creo que es la primera vez que mencionan algo como un genocidio, sí. Califican algo como un genocidio dentro del universo. Wow. Sí, como wow, así. Quiero hacer un breve paréntesis porque en los comentarios está 11JLP11, JPLPS11, que creo que lo he visto también en los slaves de One Piece, no estoy seguro. Dice, soy mexicano, esa matanza fue en una plaza y sí, efectivamente hay mucha similitud, pero el mensaje más importante me parece el que dice, acá fue un genocidio. Ya, sí, no puedo. Ya, sigan. No, lo que yo quería decir es, en línea de lo que dice Sergio y lo que dice Diego, en el hecho de que Disney haya sacado y haya puesto en su guión la palabra genocidio, me parece impropio de Star Wars, ¿no? Donde impera muchas veces la tibieza, el peso de las palabras es muchas veces poderoso, ¿no? Entonces que agarra y que Mothma agarra y que diga genocidio, tiene un peso simbólico muy fuerte, ¿no? Y ahí me remito a lo que dije al principio, ¿no? O sea, Star Wars siempre es simbología, ¿no? Siempre es forma, y que lo diga es todo un shock. Para mí cuando lo dijo fue como que, dijo eso, wow. De hecho,
De hecho, me atrevería a decir que Andor es lo más cercano a un intento de darle fondo a la forma que normalmente nos tiene acostumbrado Star Wars, digamos, siguiendo lo que dice Hans. Obviamente vas a encontrar las limitaciones porque cuando todo tu universo se ha centrado en ser forma, encuentras vacíos y cosas que no puedes llenar, que era lo que mencionábamos al inicio con lo que señalaba Sergio. Pero sí hay como un cierto intento bastante logrado de Gilroy y los guionistas de tratar de que Andor sea una historia con fondo, o sea, de que sea una historia que si le quitas como que todos los otros elementos de lo que hacen que sea Star Wars, te funcione. De repente te parezca cliché, de repente te parezca como pero funcione. Que no es menor, o sea, que de hecho me parece que es lo que hace que Andor funcione como serie y que resuene para los que no ven productos de Star Wars normalmente, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay un punto... Dale. Disculpa, Anderson. Sí, yo creo que un punto importante y que es que también hay que entender que esto ha sido pensado en un público gringo, ¿no? Y el público gringo es bastante ignorante de su propia historia, ¿no? Bastante ignorante de lo que hacen hoy en día, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cada cierto tiempo a mí me da como ciertas manías de ver contenido específico de, no sé, canales de reacciones, y cada cierto tiempo agarro y comienzo a ver durante una semana entera puros videos de canales de reacciones, gente reaccionando a Rogue One, a animes y cosas así. Y ahora estaba viendo las reacciones a Andor y dejando de lado los que son todo impostados, los que sí tienen como una reacción de verdad y dicen, pucha, qué brutal, ¿no? Lo de Gorman, todo, y piensan, y de verdad piensan que es lo que están viviendo ellos, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, pues, o sea, en Estados Unidos no hay ni una chispa de rebelión en nada, ¿no? Como digo, aplauden porque un congresista sale al lado de Trump y con un cartel, ¿no? Que dice, no estoy de acuerdo, una cojudez, ¿no? O sea, si acá en Perú la política es ridícula y tienen a Estados Unidos como endiosado, pero en Estados Unidos no hay ningún ápice de radicalidad en el establishment político, pues. Y entonces para los gringos sí es como que wow, ¿no? O sea, los veo profundamente conmovidos. O sea, y no digo que lo de Gorman no haya sido fuerte o chocante, ¿no? Pero nosotros hemos vivido masacres hace 2 años. O sea, en México lo han vivido, tienen ahí narcotraficantes descuartizando gente, ¿no? En el Medio Oriente están bombardeando, Israel ha bombardeado 4 países, ¿no? Entonces como que uno se desensibiliza y por lo menos en mi caso personal, ¿no? O sea, yo lo veo como que, fuerte, ¿no? O sea, sí, y está muy bien dirigido, me parece paja lo que han hecho y todo, pero para el público gringo es como que un shock, ¿no? Que como, o sea, incluso me acuerdo un par de, que era como que, pero les disparó el policía, y es como que, claro, eso es lo que sucede en las represiones, siempre, o hay infiltrados. Claro, o sea, ¿qué estás esperando, no? O sea, los Stormtroopers son tombos. O sea, pues tú le dices algo a un gringo donde, no, ¿cómo es posible que estás? O los veteranos, que respetan a la policía, ¿no? Y es como que, por eso creo que también han tenido tanto ese éxito y todo, porque para el público gringo, que es el más grande consumidor de este tipo de contenidos, ha sido chocante, ¿no? O sea, no han visto nada parecido. Y para nosotros, lamentablemente, es el día a día, ¿no? Claro, o sea, es que eso es lo que yo estaba pensando cuando vi Andor y estaba mirando y decía, claro, estos los que ven Andor en el sur global, debe sentirse diferente, ¿no? Porque es como que nosotros tenemos que lidiar con el imperio todos los días, ¿no? Y lidiar contra las cosas que hace el imperio todos los días, ¿no? Entonces se siente completamente diferente cuando tú eres alguien que está en Ferrix y está viviendo tu vida tranquilo y el imperio viene y te toca la puerta porque se les cantaron las pelotas. Y otra cosa es que tú vivas en Coruscant y en Croissant y no sepas que estás viviendo y tú seas, digamos, el centro del imperio, ¿no? Son 2 cosas completamente diferentes. Entonces creo que a nosotros, los del sur global, nos ha chocado más fuerte la serie que a los que pueden haber sido los que están en el mismo norte, ¿no? Yo creo que al revés, más bien, o sea, como que a ellos les choca porque no lo ven, pues, ¿no? O sea, es como que la comparación ahí de Ferrix con Coruscant sí, quizás sería así tipo Ayacucho y Nueva York, pues, ¿no? Claro. O sea,
Y creo que justamente ellos no han visto eso, o sea, no saben lo que es, o porque son muy ignorantes, porque están en las noticias, o porque creen que todo protesta o cobertura de noticias es propaganda comunista, ¿no? Claro. Y eso es, o sea, jodido también, ¿no? Que algo que lamentablemente para muchos de nosotros es tan casi pan de cada día. Felizmente no estamos viendo masacres diarias todavía, pero para los gringos es como que wow, ¿no? Por eso cuando hubo las protestas Black Lives Matter, en donde lo más radical que hicieron fue quemar unos cuantos carros de policía, para los gringos ya pensaban que empezaba la guerra civil. Sí, ¿no? O sea, es como que es loquísimo, ¿no? Y es sí, pues los gringos le deben haber pegado duro porque nunca han visto una cosa así y no viven esa cosa así, y para nosotros es como que, mira, una matanza, es como que, otra más, ¿no? Ahora quién mataron, ¿no? Pero es como que lo que uno vive, ¿no? Uno vive desconfiando de las cosas, uno vive sintiendo, diciendo, bueno, ¿cuándo nos va a tocar, cuándo te toca a ti y que pase algo, ¿no? En cambio, en el norte global no viven así, ¿no? Ellos viven siendo los que reciben los beneficios de todo esto. Claro, los beneficiarios, precisamente. Listo, ¿algo más que quieran agregar? Porque yo creo que ya con eso hemos cubierto todo lo que pudo haber profundizado Andor y que tal vez no lo hizo. Sí, yo quería justo mencionar lo de Nemik, porque es lo que se ha tomado casi como que súper radical, ¿no? Y el discurso es paja, o sea, y la escena donde Pártagas se suicida después de escucharlo, que un montón de gente lo entendió mal, ¿no? Lo entendió como que Pártagas, dice, Nemik tenía razón y se convenció y por eso se suicida. No, o sea, es más como que se da cuenta de que no podían detenerlo y ya pues, claro, no, ya ahí lo van a cagar. Claro, el emperador le iba a hacer el tratamiento a Susana Iguchi, entonces ya pues prefería pegarse un tiro, ¿no? Pero cuando uno ve el discurso, prefirió ser García. Pero si tú ves, digamos, el contenido del discurso de Nemik, lo que él dice es, o sea, cuando tú ves como, ¿por qué lucha él? Freedom, ¿no? Libertad. Uh-huh. O sea, no te está hablando, o sea, te está quedando solo en aspectos, de nuevo, como en mi lectura, ¿no? Como que formales, ¿no? O sea, como dice, ya, y cualquier acto pequeño, que ya es una rebelión, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? O sea, de actos pequeños no vas a hacer nada, ¿no? Más bien precisamente eso desmoviliza a la gente, ¿no? Tú necesitas organizarte. Y él era parte de una organización, ¿no? Pero yo creo que ahí justamente es el discurso, o sea, es lo más radical. Nemik es lo más radical que hay en la serie en cuanto a discurso político. No hablo de actuación como So Guerrera y cosas así, ¿no? Pero Nemik es como que el contenido político más radical, pero la radicalidad se queda allí, ¿no? Como que, nuevamente, actos individuales, ¿no? Y entonces te ponen, por ejemplo, a las técnicas que arreglaron la puerta, ¿no? Como que, o sea, paja, ¿no? Un momento que es paja, pero igual podían haberle bajado la luz a Mothma y ahí quedaba, ¿no? O sea, no significaba gran cosa realmente el que arreglen o no la puerta. Y el discurso está enfocado mucho en freedom, que es el discurso liberal. O sea, el punto en el liberalismo es como que la libertad por encima de todo, ¿no? Y es como una libertad abstracta, ¿no? ¿Libertad para qué? Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Nemik no te dice libertad para qué tampoco, no te habla de libertad. Y tú puedes entender libertad para vender esclavos, si es la libertad. Watto es el más libre de todos en Tatooine, ¿no? Los Hoods lo más libertarios, pero, o sea, estoy exagerando obviamente, ¿no? Pero creo que es algo que además no se ha tomado en cuenta, creo que cuando he visto análisis o leído, porque implica ahí tener ya un mayor conocimiento y quizás hasta los mismos escritores no son conscientes, ¿no? O sea, y no porque sean idiotas o no, sino porque su propia formación. O sea, tú ya lo asumes como algo de plano, ¿no? Como que cuál es el mayor valor o el objetivo siempre, libertad, ¿no? Porque son los valores de la Revolución Francesa y todo. Y claro, son los valores de las revoluciones liberales, pero ya hoy en día tú ves, o sea, lo que pasó en Rusia, lo que pasó en Alemania en 1918, todo, no fueron esos los valores que buscaban, ¿no? Sino buscaban, pues, no sé, pues, o sea, más allá de que tú digas que son comunistas, socialistas, te buscaban un cambio en las relaciones de producción, no solo libertad. Y yo creo que ese es un punto que el Nemik es como que justamente un buen ejemplo, ¿no? Es el más radical, pero siendo el más radical, su propuesta es nebulosa. Porque no te plantea nada. O sea, te plantea solamente actúa. Pero ahí igual claro. No, pero es que a lo que voy es que, o sea, el actuar está bien, ¿no? Es correcto, pero no puedes actuar sin tener una idea clara de lo que vas, ¿no? Y no, claro, mi punto él es, se muere. De repente si él se muere y no, terminar claro, pues, pero no hay ningún personaje que haya tomado esa posta, y además el discurso de Nemik no se vuelve a escuchar entre el capítulo 9 de la primera temporada y el capítulo 12 de la segunda temporada. Por eso es lo que decía, ¿no? Como que todo ese contenido político potencial que yo vi en la primera es abandonado hasta el final, ¿no? Hasta el discurso de Mothma. Claro.
Y Claro, lo peor de hubiera todo es sido de- interesante ver a los hermanos escuchando el discurso de Nemi. como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que Mothma quiere hacer una declaración y todo eso, hubiera querido ver la declaración que hace Mothma, ¿no? Y que no la pasa. Pero eso creo que es lo que pasa en Rebels, ¿no? Claro. Esa declaración es la que sale en Rebels, creo. Esos ya los problemas de que tienen que respetar un canon, ¿no? Pero me parece que es el segundo discurso que hacen Rebels. Bueno, Es el ahí de- nos es el de- hemos el de- escuchado por el canon. Es el de Rebels, ¿no? No he visto esa parte de Rebels, no he terminado Rebels. Debería, pero sí, me imagino que ese tipo de cosas son las que faltan, ¿no? Y otra cosa que sí quiero remarcar y quiero recalcar bastante bien, es la buena representación, porque de nuevo son representaciones, de lo que es el aparato de control y el aparato de vigilancia imperial, ¿no? Eso sí lo han trabajado muy bien, como digamos como trabajó en algún momento la Gestapo, ¿no? Y eso está muy bien representado en las digamos en las oficiales que compiten entre ellos, como dice la rubia, no me acuerdo su nombre ahorita. ¿Cómo se llama el personaje? Derdra. Dedra, ¿no? Como dice Dedra, de quedarse con la gloria, ¿no? Diego, ¿algo tú que quieras acotar ya para ir cerrando? No. Yo creo que ahí quedo. Yo Ahí solo quedó. quería ahorita decir, fan de Krennic, ojalá pudiéramos verlo siempre a ese huevón, cague de risa todo lo que hace, actor de espectacular, y lamentablemente se aparece de nuevo cada vez más viejo y supuestamente interpretándose a sí mismo más joven, ¿no? Nos robaron, creo, con Krennic. Es un muy, o sea, nos robaron de la oportunidad de tenerlo más veces, ¿no? Muy buen actor, cada vez que salía era un caga de risa. Y sobre todo eso cuando le pone el dedo a Derdra, y la forma que actuaba, todo es muy, muy paja el pata. No, Bill Benson es un capo. Bill Benson es capísimo. Y yo siempre, cada vez que sale algo con él, yo siempre veo, porque es un crack el pata. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias Hans, muchas gracias Diego y a todos los que nos estuvieron escuchando. Yo quise organizar este extra precisamente para ahondar en los temas políticos, en historia que puede haber tomado Star Wars de referencia, y la verdad es que estoy muy contento porque sí, hay un montón de información que para los loquitos que les gusta la historia y la política como yo, lo van a disfrutar mucho. El programa que todavía estoy editando completo, que es el de 3 horas, es full canon, nos hemos mechado, nos hemos sacado la mierda ayer discutiendo hasta la nimiedad de esto no tiene sentido, porque ya, todo eso está en el otro programa, acá, política e historia y Star Wars. Muchas gracias, cuídense gente, chau. Chau. Chao.